Muy buenas tardes, señoras y señores. Una gran satisfacción encontrarme con todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar un ciclo de entrevistas a personas que han tenido la experiencia de pasar el terremoto de 1970 y en especial a los que han sobrevivido al aluvión que desapareció la ciudad de Yungay en América. Mi nombre es Leandro Rodríguez, soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Y nosotros preocupados siempre en la prevención, es decir, en tratar de realizar las acciones para que no vuelva a ocurrir un desastre de esa naturaleza. Un fenómeno natural no mata gente la actitud que tenemos nosotros en contradicción con ese fenómeno natural. Y lo que hacemos es vivir precisamente o ignorando las amenazas a las cuales estamos expuestos. Uno de los fines de este ciclo de entrevistas que vamos a comenzar hoy es que precisamente se recupere un poco la memoria colectiva que se ha perdido en nuestra población y generalmente en nuestro país. Perdemos la memoria no solamente en la situación de desastres, sino también en otro tipo de manifestaciones de nuestra sociedad. Y un pueblo que pierde la memoria, obviamente está sujeto a repetir los errores, a volver a cometer, digamos, los mismos errores y se vuelve a repetir los desastres y se construyen desastres, como lo que está pasando ahora. Entonces, uno de los fines de este tipo de entrevistas es precisamente contribuir a recuperar esa memoria que se ha perdido. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al señor Zico Álamo Figueroa. Él es yungaíno, él ha sido alcalde de la ciudad de Yungay. Él ha tenido, digamos, la triste experiencia, así como yo, de pasar ese terremoto, pero él lo ha pasado en Yungay, él ha vivido la experiencia del aluvión de Yungay. Y vamos a conversar con él sobre precisamente esa experiencia. Buenas tardes, señor Zico. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y quisiera desearle la palabra para que nos se presente y nos cuente pues cómo ha sido, cómo era su vida en la época antes del terremoto, cómo fue esa experiencia traumática de pasar el aluvión de Yungay, para que podamos ilustrar a las generaciones de ahora un poco sobre que conozcan precisamente cómo ha sido ello para que no podamos volver a tener un desastre de esa naturaleza. Bueno, en realidad, hablar, decir, contar lo vivido es algo que a uno le llena el espíritu con cosas demasiadamente alegres y otras muy tristes, demasiadamente tristes. La ciudad de Yungay tenía una población fuerte, más o menos casi de 40.000 habitantes, no menos, 30.000 habitantes, y en realidad lo que perdimos fue más o menos 22.000 familias se fueron de Yungay. Y Yungay era una ciudad bastante progresista. Después de la ciudad de Huaraz, venía en el callejón de Huaylas Yungay, que le hacía competencia en todo, ¿no? Tanto en el turismo, tanto en todos los movimientos económicos, en fin, en todo. Y pasábamos muy bien con todos los pueblos del callejón. Pero llegó la mala racha de que el 31 de mayo, horas eran un día antes del 31 de mayo, o sea, el 30 y la noche, Yungay vivió un rato de felicidad con su juventud. Tuvimos un baile social con más de 100 parejas en el local municipal. De ahí estuvimos hasta la buena hora, hasta la madrugada, digamos. Nos retiramos y al día siguiente, 31, domingo, como es de costumbre, salía la gente, se daba la vuelta por la plaza y el movimiento dominical, la gente que bajaba a la altura, los visitantes que venían de otras ciudades, los turistas, que había muchos turistas en esa época acá en Yungay. Todos estábamos conglomerados en las calles diferentes de Yungay, que seguramente ustedes con las filmaciones que existen han podido ver cuál es el movimiento económico, Sí, 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 social. claro. Bueno, en realidad estábamos perdidos. Y yo tuve la satisfacción de darme la vuelta todavía en la Plaza de Armas con unos amigos y amigas, la juventud de entonces, ¿no? Usted era bastante Recordar. joven probablemente, ¿no? Estaba en el colegio seguramente.
No, yo ya tenía ya 28 años. Ya Ah, era 28 profesor. años. Sí, ya tenía 6 años de servicio. Y Mire, entonces, pero se le nota a usted muy joven. no, ya van para 80, ya falta un mesecito para cumplir 80 años y vamos. Mire, qué Todavía parece, gusto. estoy manteniendo todavía un poquito de la juventud. No la juventud, no, sino estoy soportando todavía la vejez. Y entonces, después de todo eso, en la tarde me fui ya a casa. Estuvimos en casa, almorzamos con mi familia, mi papá, mi mamá y una hermanita bajaron. En qué jirón vivía este profesor? Yo vivía en el Girón 2 de mayo 1102. Mm, Usted se ha conocido el Calicanto de Yungay, el claro, ingreso. Y por de supuesto. ahí una cuadra antes de llegar. Ahí era Ah, mi casita. Ahí era mi casita. Ahí era la casita de nosotros. Y bueno, era un barrio, lo que ahora se llama Aura, pero era por prolongación del 2 de mayo, que se iba todavía unas 4 cuadras más hacia Raraíca. Bueno, ahí bien, ahí almorzamos, salimos tranquilos, mis viejos se fueron a la chacra. Pero lo curioso está en esto, de que yo era director de un centro educativo en Xaxa. Y es tradición, o era tradición, porque ahora está muriendo la tradición, de que siempre los meses de mayo y de junio estaban dedicados religiosamente, sobre todo mayo, al mes de María, y el mes de junio al mes de Jesús. Y como era el mes de María, el último día 31 tenía que pasar la mayordomía, digamos, o estaba a cargo de mi escuela, los rezos, las oraciones de noche. Entonces yo tenía que ir forzadamente como director con una profesora, y en la noche iba el otro profesor, y también yo asistía para las acciones de los rezos y las oraciones. O sea, era una festividad. Y es así de que esa tarde yo salí más o menos a las 2:30 de la casa, agarrando mi bicicleta, me fui a mi centro educativo porque todo era carrozable. Llegué, estuve en la casa de una señora que se llamaba Consuelo Silva. La señora Consuelo Silva, y he preguntado, le digo, Consu, le digo, por si acaso has visto pasar al profesor allá, que no quisiera yo ir al centro, que no hay nadie todavía. Entonces, bueno, ella pues ya con su sarcasmo, ¿no? ¿Qué se da? ¿Qué tendrás tú con la profesora para estar esperándole ya viendo, ¿no? Cosas de jóvenes, ¿no? claro. Entonces, bueno, me quedé allí un ratito charlando con ella, y se pareció una señora que se llama Hilda Chileno, con sus 2 hijitos de la mano, a prestarse unas herramientas de la señora Consuelo, que su papá quería hacerlo porque a unos 200 metros de esa casa hacia el antiguo aluvión que había pasado en 1962, estaba ahí, había sembrado un poco de camotes y entonces necesitaba herramientas. Y bueno, y hemos estado conversando ahí, riéndonos y en fin, con todo, con las 2 señoras, y nos demoraríamos seguramente, pues, y el señor, mire cómo es cuando uno se va a salvar, el señor sale de ahí del filo de la reunión antigua, sale y me dice, profesor, yo mandaba a mi hija para venga rápido, y no viene rápido, tenía que venir yo mismo. O sea, Entonces dice, no, usted se refiere que estaban justamente en el aluvión de Ranreírca que ocurrió en 1962. ajá, él sabe al filo, a la orilla de esa Ajá, aluvión. de lo que había llegado el Entonces agua. viene más o menos los 200 metros donde estábamos nosotros. Entonces, molesto, señor, se pasa a su casa. Él vivía como unos 300 metros más en la parte alta, hacia el cerro de Aura se llama. Entonces, él ha venido por ahí y ha subido por ahí por Xaxa, pues ha subido y se ha ido a Marguas, el señor que era más joven de lo que soy ahora, ¿no? Sí, le decíamos viejito. Bueno, ha subido y se ha ido. Y él habrá caminado más o menos unos 150 metros, y en eso yo estaba comiendo unas frutas, y le digo que en eso ha comenzado el remesón. Comenzó despacio. Entonces yo me he parado, me he puesto en descanso mirando al Huascarán, con la mira al este. Y las 2 señoras se han corrido, se han agarrado de mis 2 pies, y la señora Hilda tenía 2 hijitos, un varón y una mujer, y la señora Consuelo tenía también 4 hijitos total. Uno tenía en sus manos una bebita o bebito, no recuerdo. Entonces, ellos se agarraron y clamaban a Dios, pues no. Y viene el remesón tan fuerte, le digo, tan fuerte, que yo miraba hacia arriba nomás y le agarraba la cabeza a las 12 de las señoras que estaban a mis pies, arrodilladas. Y he visto en ese rato, conforme se temblaba la tierra, se desprendía de la punta del Huascarán, se desprendía el hielo, se desprendía. Tal y conforme en ese mismo rato se desprendía y se venía hacia abajo.
perpendicularmente. Todas las rocas se venían. Y entonces esas rocas cayeron hacia a un hacinamiento de hielo que había de unos más o menos unos 40. Porque yo me gustaba la cacería, yo estaba en la zona. Y había ido una semana en la zona. Y en esa zona había más o menos un hacinamiento de 40 metros de hielo en toda esa zona. Bastante hielo. Y arriba, con las piedras que ha caído de arriba, ha explosionado, ha chancado el hielo y ha salido despavorido, se ha reventado el hielo. Y se ha levantado una luz, una nube oscura, gris. Y entonces yo he comenzado asustado, he comenzado a decir, aluvión, aluvión, todos al cerro, salvémonos al cerro. Le he quitado a la criatura a la señora Consuelo y he comenzado a correr hacia el cerro, hacia el norte. He comenzado a correr, la señora Hilda, mi y todo, y la señora Consuelo me quita, su hija me dice, no, mi Carmen, mi hijita Carmen, que lo ha aplastado, creo, la casa, por favor, usted regrese, regrese. Entonces yo he dejado a la señora y he regresado a la casa que tenía unas sartas de maíces hermosos que estaban colgadas en sus patios, todo estaba tirado en el suelo, su casa estaba tirada en el suelo, ya no había nada, me di una vuelta y he comenzado a correr. Le digo que los terrenos, las chacras que yo iba a correr, eran unos terrenos que era uno de ellos barbeachado, o sea, listo para el sembrío, y la otra estaba sembrada de arvejas, estaba regado. Así que tenía que correr por filo de la sequía. Cuando estaba corriendo más o menos unos 100 metros ya, claro, el cuento es largo, pero la aluvión ha sido más veloz que como un sueño. Le he visto a una profesora, la profesora se había adelantado ya, y se bajaba ella con dirección a Ranraíc, a Mancos, pues, porque ella era de Mancos, se ha bajado. Cuando se ha bajado ella me dice, le digo, vamos al cerro, y me dice, no, mi mamá, mi hermano. Le digo, como ha sido, me he corrido donde ella, le he jalado la mano, y le he obligado a ir para hacia el cerro, le he jalado. Entonces hemos comenzado a correr, nos hemos metido por unos zarzales, unas espinas, unos cactus, por ahí nos hemos enderezado, y para nosotros la primera reunión ha sido que se había reventado la sequía de la luz que llevaba el agua, harta agua llevaba para la corriente eléctrica de Yungay, entonces se había reventado y con eso nos hemos chocado, dentro de los zarzales, dentro de las pencas. Ahí es donde ella sufre el primer accidente porque unas espinas del cactus le cortan la rodilla, entonces comienza a sangrar. Pero yo le seguí jalando por arriba. Hemos pasado todo eso y cuando hemos llegado más o menos a unos 30 metros, más o menos ahí en la parte alta, se tiró al suelo, me dijo, hijo, has hecho lo posible por salvarme, ya sálvate tú, vete tú, sálvame. Entonces yo le agarré nuevamente, le he levantado a ella. Le digo, y en ese rato han comenzado a silbar y volar las peñas por encima de nosotros, porque es bien alto esa parte, y por inercia las peñas se pasan, ¿no? Y volaban las peñas, enormes peñas más grandes que unos trailers, que unos camiones, y se chocaban en el aire y salían chispas y se hacían pedazos. Y ese sitio donde nosotros sabíamos se había caído la señorita, entonces todo ese sitio fue bloqueado de piedras y nosotros nos salvamos más al rinconcito en una de otros peñones que no se habían caído. Entonces nos hemos llegado. Y ese rato, no sé cómo fue, porque vino con un aire, había una presión de un aire que se llevaba cualquiera, como si fuera un huracán. Me la han quitado el aire, me la han quitado, nos ha embarrado de lodo, a mí me han bañado de lodo porque yo estaba amarrado con una chompa en el cuello. Entonces, con la chompa de ella, una chompa azul y una chompa una verde, amarrada en mi cuello, y no sé qué rato me ha quitado y se la ha llevado el aire, nomás se lo ha empujado a ella por la parte baja, pues lo ha revolcado en el lodo. Pero le digo, antes de eso, cuando ella ya no podía caminar, a mí me cayó una pedrada aquí en la cadera izquierda, yo también estaba en medio rengo, y entonces yo le he abrazado y hemos visto pasar el aluvión. Mire, el aluvión Payungay es el que trajo todas esas piedras, volaban por los cerros. Y en tanto, el aluvión que fue por la quebrada, que llevó ya Ranraír, Cachuquibamba, Xaxxa, Caya y toda esa zona hasta Matacoto, ese aluvión se demoró más o menos un minuto y medio más, porque esa aluvión ha venido ya por la misma cuenca del río, de la quebrada. En tanto, por la inercia que se pasó a Yungay, es que nosotros se llevó a Yungay, ¿no? A la tierra mía, se llevó por inercia. Todo el lodo que ha venido por inercia se ha pasado a Yungay. No ha sido que se ha empozado, no, por inercia se ha pasado. Entonces, nosotros hemos visto la desaparición. Por delante del aluvión iba un aire gris que daba vueltas y vueltas todo lo que encontraba. Y atrás iba el lodo. Y digo, iban desapareciendo miles de personas. ¿Qué altitud tendría eso, iban profesor? personas con sus casas, con sus cosas, sus animales, y con todo
¿Qué altitud tenía ese lodo? ¿Qué altitud? Dígame, ¿Qué altitud tenía ese lodo? ¿Qué ¿cómo? altura? ¿Qué El altura? lodo, ¿Qué bueno, altura? después hemos medido la altura así como de 4 metros a 5 metros cuando ha pasado, pues ha sido la altura. Y 1 kilómetro de ancho a más. Ha sido lo que ha pasado por la raíz. Pues. Nosotros Por todavía no Ranraírca. veíamos Yungay. Yungay no vimos Ah, nada eso fue todavía. Nosotros Ranraírca. En Yungay todavía no lo veían. Ah, mire. no veíamos todavía Yungay, no sabíamos nada de Yungay. Nosotros estábamos en la parte de Aura, no le digo, en la Claro, isla de claro. nosotros. Entonces, de ahí es cuando hemos visto cómo desaparecieron todos esos pueblos. Y después vino una nube por la polvareda de las casas que se habían derrumbado en Aura y Yungay, el aire lo traía. Entonces, por esa polvareda que trajo, que no nos podíamos distinguir ni a 10 metros, entonces ya no nos podíamos reconocer nosotros, solamente por la voz. Y ya no hemos podido ver de calle para abajo, ya no hemos podido ver cómo desaparecieron esos pueblos. Pero para mí es una visión cinematográfica el haber visto cómo Se cortó el audio, profesor. Se ha cortado su señal. ¿Podría repetirlo, por favor? Se ha cortado la señal. Se ha cortado la señal, profesor. Se ha cortado la señal, no se le escucha. Se ha cortado la señal en Yungay. No hay en estos momentos hay una serie de problemas de conectividad. Estamos con el que nos ha ayudado para conectarnos con el profesor Zico Álamo, ha sido el profesor José Coral Valencia, que fue director del AUGEL de Yungay. Nuevamente está entrando el profesor Zico Álamos a la señal para continuar con este relato tan interesante y dramático. Profesor Zico, active su cámara y su micrófono, por favor. Para tal vez los que no conocen la zona o son personas que están escuchando por primera vez este relato del aluvión de 1970, el terremoto del 31 de mayo que generó el derrumbamiento del Nevado Huascarán, que hizo desaparecer las ciudades de Yungay y Ranraírca. Ranraírca estaba pegado a Yungay. Yungay está en teoría protegida por un cerro que le llamaban Aira. Sin embargo, el aluvión, como cuenta el profesor, se llevó a Ranraírca, que venía el cauce del aluvión de 1962, y montó el cerro Aira y se llevó Yungay. Ojalá podamos conectarnos nuevamente con el profesor Zico Álamo para continuar con la conversación. Profesor Zico, ¿me escucha? ¿Podría activar su micro y su cámara, por favor? Profesor José Coral, ¿usted me escucha? Ahí está nuevamente. ¿Se activó? Se cortó la señal cuando usted me estaba contando la parte digamos, del viento, de la ola que se vino ahí. Largo es lo que tengo que contarle entonces. Mire, le voy a repetir. Entonces nosotros estábamos ahí, habíamos subido de lo que ella se había caído al piso. De esa No, parte, ¿no? esa parte ya me contó. Me Nosotros contó ya subimos. cuando pasó el aluvión, cuando estaba pasando. Ya le había pasado por Ranraírca. Y usted me dice que había un viento fuerte que iba adelante y después venían las rocas y el lodo que pasó. Que todavía no sabía lo que había ocurrido en Ranraírca. Lo que nosotros vimos pasar por el avión por Ranraírca, que se Claro que llevó sí. todas las cosas. ¿Se cortó de nuevo? No, se escucha, se escucha. La imagen es la está bien. Continúe, profesor. Ya. Entonces, miren, voy a repetir un poquito de atrás, ya ustedes lo modulan eso. Entonces, la profesora se cayó.
Entonces, cuando la profesora se cayó, me dijo que yo me salve como sea, que yo había hecho lo posible ya por salvarla y que Eso yo nos me ha salve contado como... ya. Eso nos ha contado Entonces, ya. ese, ya, entonces eso está bien, ¿no? Sí, perfecto. Eso está bien, ya. Entonces, cuando ya hemos visto que desapareció todo, nosotros hemos retomado el camino y nos hemos ido hacia Cerro, hacia la casa de don Julián Flores, porque don Julián Flores tiene la parte alta, tenía su casa. Y cuando hemos llegado a esa zona de Aura, para mí ha sido la sorpresa, porque yo me adelantaba y he visto Yungay planito, como si fuera lodazal nomás, y solamente esos 4 palmeritas. Ya no existía nada de lo que era mi tierra. Nada, nada, nada. Todos esos kilómetros cuadrados que que tenía su población, había desaparecido. Nosotros hemos visto, por no sé por qué, en lugar de la polvareda entró un ratito el sol y brillaba toda esa pampa. Así como si cuando uno va a labrar adobes, hace su tierra, mueve su tierra para labrar la pisotea, así era Yungay, enorme pampa con sus peñones, en vez de habitantes ya no existía nada. Ahí todo el mundo comenzó a llorar, a gritar, a clamar, pero le voy a decir yo con una franqueza, yo no sentí pena, yo sentía rabia, cólera, como que si me hubiera peleado, como que si estuviera en una guerra y me sentía impotente, ¿no? Así me sentía yo. Para mí no fue pena ni tristeza, para mí fue cólera, rabia, cómo había desaparecido todo. Entonces, en ese rato se aparecieron una señora, Justina de León. Esa señora Justina de León le había caído una peña, una piedra, pero estaba bañadita de lodo la señora. Y tenía el cráneo roto, la cabeza dentro de sus trenzas rota. Y entonces yo a ella le he agachado ahí a un charquito de la sequía, porque tenían unas sequías que venían. Antes de eso ordené también, pero le digo a disparate, no disparate, pues porque el carajo ya no es disparate ahora. Y he carajeado a la gente, he dicho que recojan agua. Entonces me decían, ¿para qué? Entonces decía, si no tenemos agua, ¿de qué vamos a vivir estos días? Yo estaba sano, como digo, no tenía ni nervios, nada. He seguido ordenando, seguramente Guerrero debe ser así. He seguido ordenando, ellos han comenzado a recoger, pero digo, puramente disparates. Y le he agarrado a la señora Justina y le he agachado a un charquito de agua y le he lavado la cara, porque estaba bañadita de lodo. Y de la cabeza le salía sangre. Entonces, por dentro las trenzas. Entonces le he dicho a la señora Isidora Chileno, León, a ella he agarrado, le he dicho, señora, usted su casita, no se ha caído su tiendita. De repente usted tiene una aguja gruesa y un hilo, y si hubiera alcohol o yodo o algo, necesito para coserle la cabeza a esta señora. Ella ha ido y se ha buscado en su casa y me ha traído una aguja gruesa, esas que utilizan para unir las chompas, esa gruesa. Me ha traído una aguja de esas gruesas con hilo que se cosa en los costalillos, los costales, Ya. con eso, y un pomito de yodo. Le digo, yo he pasado el hilo por el yodo y con la aguja le he destrenzado a la señora y apenas le he abierto, se ha desplomado la sangre por encima. Y me acuerdo haberle cosido 13 puntos, pero como se cose papa. Lejos, lejos. Yo no sé si estuvo bien o estuvo mal, porque no tuve ni una experiencia. Y hasta ahora, después de eso, ya no he hecho nada, ¿no? Le cosí 13 puntos en la cabeza. Estaba terminando y se prensó un alumno mío, se llamaba Clemente. Y este niño tenía el brazo izquierdo rasgado, rasgada la manga larga, rasgada, y se estaba chorreando la sangre y venía pidiendo auxilio, ayuda, porque yo era su profesor. Y como él había ido a la reunión esa que teníamos religiosa, estaba con sus 2 velitas en la mano derecha, mire, no lo había soltado. Entonces, todo deshecho, bañadito de lodo, pero el chico estaba así. Y entonces yo ordenaba a la profesora que se quite las medias. Se ha quitado las medias y le he aplicado un torniquete en el brazo izquierdo. Pero ya fue muy tarde. ¿Se acordó de nuevo? No, está bien, se escucha, solo su imagen se ha cortado. Las imágenes que Esteban. La imagen nomás. Ya apareció. Parece que el ancho de banda está teniendo problemas, o sea, no hay muy buena conectividad. Ahora se está alterando nuevamente la voz y la imagen. No tenía el
se chorreaba. La voz también apareció. Se escucha, ahora lo estoy escuchando. Desconéctese y entre nuevamente, no hay ningún problema. Entendemos de que siempre ha habido problemas en esa zona, hay problemas de conectividad. Ya, ahora sí. Bueno, amigos, esa es las limitaciones que se tienen cuando en estas zonas donde hay a veces todavía no hay muy buena conectividad. Ahí está, muy bien. Volvemos nuevamente en línea, profesor Zico. Adelante. Entonces, le he dicho a la profesora que se quite las medias. Le he quitado las medias y con eso le aplicaba un torniquete en el brazo. Y ajustándole, ¿cómo sería mi desesperación? Ajustándole con una estaca de maíz, con eso le he agitado, le he secado la sangre. Entonces, pero secado así como si fuera un caño. Y le hemos llevado a él a reposar ahí a un champarcito más arriba, donde había a la señora Julia Bonero, le decíamos a la señora. Ella nos ha traído una jerga, ¿no? Una manta, y le hemos tirado ahí al niño. Después de eso he regresado, y cuando he regresado, la señora que estaba cosida de cabeza, ya estaba sentada ahí en la acera, pero la tierra seguía moviéndose. No Sí, se había claro. parado la tierra, no, la sierra seguía sacudiendo. Y nosotros no sabíamos qué hora nos iba a llevar a nosotros, porque nosotros estábamos también en una isla, no sabíamos qué hora nos podía cargar, pero la supervivencia, lo primero, uno tenía que apoyarlos. Entonces, en eso ha salido una señora, la mamá de la señora Justina, ha salido la mamá de la señora Justina pidiendo en quechua también que le apoye. Entonces ya ¿no? Bueno, le ha ayudado, le ha agachado al mismo charco, ha botado 2 trozos de sangre y estiró. Ahí mismo ya expiró. Entonces, mire, ya tenía, la señora ya fallecida, le hemos llevado hacia el otro lado, y el niño también había fallecido ya. Oh, Ya no estaba ya bien. Se fue. Teníamos 2 cadáveres. Es así en ese rato que la profesora me dijo, mira, de acá se ve tu casa en la parte baja, tu casa en Gaura no se la ha llevado, pero tus papás, tu familia no sube. ¿Qué habrá pasado? Anda, anda. Entonces, yo he dejado y he comenzado a correr para abajo. Yo estaba en el cerro y comenzaba a correr hacia mi casa. Y estaba como 600 metros, 700 metros. He comenzado a correr por la orilla de una sequía. He estado corriendo y me he encontrado con el alcalde de esa época de Yungay, más un séquito de más o menos unas 30 personas que vivían en mi barrio, estaban subiendo. Y adelante de ello venía mi hermano. Tengo un hermano que ha fallecido ya ahora, Gualberto, que traía un sobrino mío cargado. Y él sufría mucho antes del corazón. Entonces, yo he venido y yo le he visto a él adelante, venir gritando. Y cuando me ha visto, me ha dicho, mira, papá, mamá, todos han desaparecido. He hecho lo posible por asegurar la casa, anda, baja. Entonces, yo lejos de tener, ¿cómo se llama? Le da un lapo en la cara. Cállate, le digo, estás haciendo bulla, ¿no sabes? ¿No? Y la gente susurraba, decía, imbécil, burro, animal. ¿Cómo es posible que tu hermano, lejos de consolarle, le des un lapo? Entonces yo le dije, cállense ustedes también y suban arriba, estamos ya en lo de Julián Flores. Mire, yo les estaba curando a ellos con esa llamada de atención, les curaba el nervio y yo me estaba cargando, ¿no le parece? claro, Bueno, claro. No, se imagínese pasaron, ellos se pasaron y yo llegué a mi casa y me encontraba con un señor Claudio Méndez y estaba con su hijita, señora María Méndez, que es la esposa de don Freddy Blanco, y una prima más. Nos hemos encontrado los 3 y ellos me han dicho, ahí vienen unos primos parientes y me dicen, no, tu chacra de Yacta está sano, ahí está tus animales están allí. No creo que tu papá, tu mamá haya muerto. Ahí ha sido cuando yo perdí un poco la razón y he comenzado a correr más abajo. Mamá, papá y mamá y papá. Entonces he llegado ahí, he encontrado a mis animales, un asno, una burra, mis carneros, he sacado mi cortapluma, les he cortado la soga y los he dejado, porque estaban al filo del aluvión, y hemos bajado con don Claudio Mandes, hemos bajado un poco más, unos 100 metros más abajo. Era ya más o menos las 5 de la tarde. Entonces, había una señora en el aluvión que levantaba la mano y gritaba, ¡ay! Daba lapos al lodo. ¡Ay! No se le veía nada más que la cara y sesgadamente el brazo izquierdo. Levantaba la mano y gritaba, ¡ay! ¡Ay! Gritaba.
Yo dije, mi mamá, porque tenía unas trenzas chiquitas. ¿Cómo mi mamá debe ser? Entonces, con Claudia hemos querido entrar. Y faltaba más o menos unos 10 metros para entrar ahí, pero ella gritaba. Cuando ya más o menos oscureció, dijimos, no vamos a poder entrar porque el lodo es hondo. Ya que vamos a hacer, ya tiene que quedarse ahí. Mira el consuelo que teníamos. Y nos hemos regresado. Bueno, nos hemos venido, hemos llegado, hemos entrado a mi casa, hemos cargado frazadas, ropa, todo para la gente que estaba arriba, porque en la casa no se había perdido nada, todos estaban mis padres, estaba todo conforme. No se cayó tampoco. No, no, no se cayó, no se derrumbó, se destrechó un poco. De ahí hemos subido con una lámpara Petromax. Para subir, nos hemos alistado. Mire, le digo, y había un señor que, Alfredo Silva y su esposa Marina Lindo, y me dicen, mira, así, con mi pobre, cuando hemos conversado, me dicen, mi pobre Paloma. Tenían una hijita que le decíamos Paloma, y a esa niña le había caído, en el dintel de la puerta le había caído el terrado, y al caer el terrado, le había caído sobre la rodilla, y la rodilla le había, no roto, sino le había destrozado, le había jalado, le había como dislocado. La parte de los pies miraba hacia un lado y su Otra vez está fallando la conexión, una, ingeniero, profesor Zico. No se escucha. No se escucha, profesor. Puede conectarse, desconectarse y conectarse, no hay problema. Creo que ahí se arregla de esa manera. Ahí está bien. Bueno, impresionante lo que está narrando el profesor Zico. Y bueno, pues ahí en muchos de nosotros perdimos muchos familiares, ¿no? Yo perdí como 40 familiares en Yungay, como ya lo he expresado en diferentes charlas y reuniones. Porque él ha tenido la suerte, en función de su narración, de que ha vivido casi en la frontera digamos, de Yungay, que colindaba con Ranraírca. O sea que le ha agarrado el aluvión probablemente la última parte del aluvión que llegaba, lo ha afectado. Pero y los que estaban ya en la misma ciudad, etcétera, ya pues no pudieron hacer absolutamente nada. Vamos a esperar que se conecte nuevamente el profesor Zico. Ojalá para que termine su relato. El profesor José Coral Valencia ahí nuevamente está entrando. Nuevamente, profesor, a veces se va el audio, falla la señal. Sí, ya, no sé qué pasa. Sí. ¿Será allí o será acá? No sé. Pero acá No, se queda. Sí, allí es, porque acá sí está bien, sí. Aquí se queda, mi figura se queda allí, se comienza a cortar. Sí, y la voz también se empieza a entrecortar. Y ahí es donde ya está fallando. Yo creo que si eso pasa, se desconecta, entra nuevamente y continuamos, pues. No hay problema. No, yo no tengo problema. Yo puedo narrarle todo Claro lo que que hemos sí. pasado en 3 días. Entonces, después de eso, puedo ahora continuar, ¿no me parece? Claro, por supuesto. Adelante. Ya. Entonces, después de eso, ya nosotros ya completamente he agarrado a la niña, he entrado, he sacado la botella de gaseosa, he sacudido la gaseosa y como si fuera a presión de gas, le he lavado la rodilla a presión con el agua mineral. Entonces los pies quedó blanquito de tanta polvareda y entonces la mamá, señora Marina Maggi, le decíamos, me dice, ya, gracias, Zico, ahí nomás déjamelo así nomás. Sí, le digo, no lo voy a hacer nada más. Y mientras se han descuidado, le he pegado un jalón de esos bien fuertes y la rodilla regresó a su mismo sitio. Y también saqué mi... Otra vez está fallando, profesor. Que ella vive en Lima
No se escucha, profesor. Sería bueno que nuevamente hagamos el intento y en todo caso, pues, no se escucha. Fue un cirujano, entonces, se escucha entre costados que usted me dice. Bueno, espero que sepan entender y disculpen estos problemas que ocurren con la conectividad. Bueno, esta experiencia esta iniciativa de poder conocer los relatos de los sobrevivientes de ese desastre que ocurrió en Yungay es algo que es una de las actividades que nos hemos propuesto para este año. Vamos a ver si terminamos con el profesor Zico. Ojalá podamos tener conectividad para que pueda terminar su increíble relato. Adelante, Apareció. profesor. Adelante, Ya. profesor. Entonces, de ahí hemos ido hacia el cerro y hemos encontrado a esta gente que estaba arriba. Cuando hemos estado arriba, los niños son los que lloraban. Los niños de Shaksha, de Orascucho, Chiquibama, que se habían salvado conjuntamente con sus padres en la parte alta, lloraban los niños porque tenían sed y hambre. Lo que teníamos era sed y nada más. Hambre no es la desesperación tampoco. Entonces, ahí a don Nicolás León me dice, profesor, me dice, pero en nuestra antigua escuela, donde están los víveres, no se lo ha llevado el avión. ¿Por qué no vamos y traemos ahí los víveres y les damos a los niños acá? Con nuestra lámpara nos hemos ido a la escuela. Hemos llegado a la escuela y hemos sacado, para gracias a Dios, don Marcelino Castro, que era el jefe que daba los víveres, me había dado para todo un año para 60 alumnos. Entonces teníamos casi una tonelada de alimentos ahí. Hemos cargado toda la leche, el trigor, el bulgur, las ollas, las tazas, los platos, y hemos repartido por lugares, para acá, para los de ahora, y les hemos dado leche. Con esa leche ellos han estado 2 días hasta 3 días todavía los que se quedaron, los niños, con esa alimentación. Bueno, de ahí a la noche, ustedes todavía hubo un revésón fuerte y se escuchó como si fuera todo el río. Y nosotros, miren, saquen su cuenta, vivíamos esa incertidumbre de que ¿qué hora nos lleva ya a nosotros? Si nosotros estamos a morir en todo el peligro, en toda la isla, ¿qué hora ya nos lleva a nosotros? Nosotros sufríamos en el centro de la isla. No estoy narrando lo de Reika ni lo de Yungay, sino lo del centro. Ahora, entonces ya de todos modos al día siguiente. Vamos a intentar continuar de esta manera hasta que, bueno, se termine ya. Ahí que quedado, yo me veo acá en mi figura, todo está normal. Se corta, profesor, pero siga pues así hasta que terminemos. Continúe. Entonces, al día siguiente, entonces hemos llegado a la señora y había fallecido ya prácticamente ella. Hemos entrado poniendo tablas como si fuera una escalera cruzada y hemos sacado 2 niños que habían muerto ahí. He llegado yo a la señora, le he puesto mi correa por entre el brazo y el cuello y la hemos cobrado y la hemos jalado, muerta, por encima del lodo. La hemos jalado, entonces le hemos puesto ahí un par de costales y le hemos dejado.
hemos bajado a la parte baja y hemos regresado como a las 9. Y cuando yo he aguaitado el lugar ese, el corralito donde lo habíamos dejado a la señora me ha reconocido. ¿Me escucha? Sí, yo estoy escuchando. Sí, le reconoció la señora. La señora, mire, que nosotros habíamos dejado muerta la señora Luzmila Guamán de Cotrina. Entonces, ¿Estaba viva ella entonces? estaba viva. O sea, solamente con haber calentado con el sol, recupera vida. Y Mire, entonces, pues, pero algún sinvergüenza le había quitado ya el costal de lana que yo le había tapado. Entonces, acá a mi chompa le amarraron la cintura y le he dicho, señora, yo estoy enviando a alguna persona que le ayude, no se preocupe usted. Y me dio la señora Tarsila Calero, la señora Tarsila ya falleció también. Ella ha agarrado una escalera, 2 palos y 2 peones y se han ido con su ropa. La han levantado a la señora y la han llevado de una enfermera que había, la señora Ofelia. Mire, ahí cometieron un error. A la señora que tenía el cuerpo congelado, calentaron el agua y la bañaron. Y con esa agua caliente, todita la piel de todo el cuerpo se le cuadriculó, se le rajó y comenzó a sangrarle todo el cuerpo. Ahí le empeoraron. Bueno, ahí qué teníamos interesante. otra persona también que estaba mal la columna vertebral. Yo le ahí tuvo una frazada, lo puse de junto el segundo día le hemos pasado. Entonces, pero yo pensaba otra cosa. Yo escuchaba algunos aviones que pasaban. Entonces, había un capulín, ahí en la punta del capulín, a la bandera de mi centro educativo, pasaba de una puesto y me decían, pero ¿para qué pasó? Yo les decía, seguramente está la bandera. Y es así, la bandera. Entonces el avión, los helicópteros pasaban y el día Active su micro, profesor. No se escucha. Ya, a ver. Bueno, vamos a sí, intentar. le veo, arreglándose los lentes. Sí, ¿Ya mire, puedo profesor, continuar? sí, claro, quería preguntarle, ¿y qué fue de sus papás? ¿Los encontró a sus padres? Ah, no se escucha. Ah, ya. Entonces, Nuestra conexión está muy mala, profesor. Qué lástima, realmente. Está, bueno, ya se cortó. Voy a esperar que se conecte. Y en todo caso, pues terminaremos la entrevista. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar y si las cosas siguen teniendo problemas, no podremos hacer más. Profesor Sico, ¿me escucha? sí, yo les estoy escuchando. Se está cortando, se está cortando. Quería preguntarle, ¿qué fue de sus papás? ¿Los encontró? No, nada. Ellos bajaron a la chacra montados en un caballo, pero ya desaparecieron. Nunca más a ellos, nunca O más. sea, se los llevó el aluvión. Se los llevó el avión a los 3. A Ya su no he sabido papá, nada. a su mamá y a quién más, a su hermana, a su hermano. A mi hermana, a mi papá Agustín Álamo, Honorata Figueroa, mi madre, y mi hermana Elfrida Álamo Figueroa. Los Los 3 tres. fallecieron, los 3. Se Han muerto perdió a muchos. ellos tres. Hemos perdido parientes por mayor, pero ellos Claro. son los que estaban más pegados a nosotros. Dígame, y esa noche pasaron en la intemperie? Metidos en la panca. Las pancas de los maíces que habían cosechado, jalamos las pancas de los arcos, tendimos la panca, nos metimos en las pancas, ahí amanecimos para soportar el frío. Claro. Entonces,
Ahí ¿Y cuánto fuimos tiempo más, digamos, cuánto tiempo permanecieron ahí? ¿En qué momento ya salieron o tuvieron No, contacto con... mire, al día siguiente, el miércoles en la mañana, se presentaron unos yungaínos, don Jaime Fuentes, el Quique Paredes, un gran amigo que vive. Bueno, se presentó una mancha de unos 8 o 9 personas que habían cruzado el aluvión de Ranraírca desde muy tempranas horas y pasaron todavía a mediodía. Ellos vieron también yungay desaparecidos, se echaron a llorar desesperadamente porque habían perdido toda su gente, toda su familia. Ya no existía nada. Entonces, también desesperados y se pasaron. Después, nosotros el día jueves, yo decidí, dije, acá no vamos a tener que comer ni nada. Vamos a Ranraírca y en Mancos yo tengo cosas que podemos vivir y yo les puedo mantener a ustedes unos cuantos días, porque mi mamá tenía sus cositas en Mancos. Entonces, hemos decidido y hemos salido a las 5 de la mañana de Aura. Hemos cruzado la zona aluviónica ranraírica y hemos llegado a pasar a las 3 de la tarde. ¿Pero podía caminar por el lodo, por ese lodo? ¿Cómo hacían para caminar? Por eso mismo le digo, buscando los sitios con nuestros zancos, con nuestros palos, viendo dónde había profundidad, dónde no había, dónde nos podíamos desaparecer, ¿no? Saltando piedra en piedra, haciendo pasar a los viejitos, a los niños, cargando de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Wow. Hemos pasado por el a Ranraírca. Y para mí una suerte y una gloria. Yo lo daban por muerto también, con mi hermano que se salvó conmigo, lo dábamos por muerto también a un hermano mío, porque él se había ido con dirección a Chuquibamba a jugar un partido. Pero ese señor, lejos de ir a Chuquibamba, Palomilla, se había ido a Mancos y se había salvado. Claro, Mancos no fue tocado por el aluvión. Salva, y lo reconocimos, nos los encontramos en Ranraírca. Para mí fue una alegría, porque todavía un hermano. Claro. O sea, usted de su familia, ¿cuántos eran? 3 hermanos, y 4 hermanos, una hermana, 3 hermanos y su padre y su madre. No, nosotros éramos más, sino que estaban fuera. Estaban en Lima, en Chimbote, en otros lugares de la República. Los únicos que murieron fueron su papá, su mamá y su hermana. Los tres, los de la casa, los 3. Claro. Ellos se fueron. Pero ha sido una cosa que no tiene un nombre. Yo le estoy narrando esto como si fuera una cosa que no le siento, no se me caen las lágrimas. Pero le digo que eso es algo que se ha impregnado tanto en la persona de uno, que en realidad a uno lo hace recapacitar contra cualquier problema que uno tiene. Así es. Una vida prestadita y no sabíamos hasta qué hora vamos a estar vivos. Y peor todavía nosotros que estábamos ahí en la isla, no sabíamos qué hora se desprendía un pedazo más de los carros y qué hora nos cargaba. Y eso es lo que la gente estaba desesperada, lloraba y gritaba, se acordaban y gritaban. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí hasta que haya ayuda, que llegue algo, pues, en esa época, pues, no había defensa civil, no había nada, ¿no? El día jueves que nosotros hemos pasado, encontramos un bolquete y una delegación de Cuba que nos regalaron unas chopas, unos polones. Eso fue para mí la primera ayuda que recibí. Después, nadie nos daba nada, ¿no? Nosotros mismos hemos tenido que buscarlas, porque se habían salvado animales en la isla. Entonces, mis mismos animales también. La gente mataba y comía eso, porque no había otra cosa que comer. No había robo, porque todo era una comunidad. Y mire, esto nos pasaba a nosotros. Y otro tanto de esto también tiene su historia, los que se salvaron al norte de Yungay, la parte del circo y toda esa zona. Ellos también pasaron por otra situación igual, pero ellos tenían una salvedad, tenían el norte hacia Caraz para poderse, bueno, salir siquiera con una... Ustedes estaban encerrados, pues estaban encerrados. Estábamos en la isla, por los dos lados se volvió. Claro. Por eso sufrimos un poquito más. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en esa situación, profesor? ¿Cuánto tiempo? Hasta que ya... Jueves, no le digo hasta el jueves. Claro, pero me refiero después de eso ya, hasta que se puedan, digamos, qué sé yo, establecer. Después de eso, ya vinieron los aviones, nos tiraban paquetes de víveres, ¿no? Nos tiraban paquetes de los aviones, ya no podíamos. Todos corríamos a buscar un paquete, a ver para algo. Todos corríamos, todos íbamos. La desesperación no era solamente la de nosotros, sino era todo el pueblo de Ranraír que se habían salvado. Claro. Y también los hermanos. Y todo sitio porque las casas se les había caído, todo estaba derruido.
Entonces, también la necesidad era para ellos, para todos nosotros. No había de dónde agarrarse. No había un sitio ni dónde dormir, ni dónde descansar. Así es, Y así es. queríamos entrar en esas casas que la mayor parte eran de adobe, se podían derrumbar cualquier rato porque seguían movimientos. Así que fue bastante triste, muy triste, muy triste. Y después de eso, Esto, hasta que, digamos, ¿usted cuánto tiempo estuvo así para poder volver a que su colegio, su casa? ¿Cómo fue? ¿Dónde vivió? nosotros, yo me hospedé ya en bancos. Entonces, Manco, el ministerio, Manco, pues el ministerio no se derrumbó mucho, ¿no? no mucho, no estaba dañado. Sus casas todavía Exactamente. existían. Nos dieron unas carpas, nos dieron barracas para dormir, vivir, en toda la zona, ¿no? Y entonces se aperturó ya el colegio de Mancos, me mandaron a dictar física, matemática al colegio. Después me dijeron que no, que yo baje con mi colegio de Xaxa e instale en Aura un colegio. Ahí instalé un colegio con todos los alumnos sobrevivientes de Xaxa, de Huarascucho, de Chuquibamba, de Hongo, de toda la zona. Y eran buen número de chicos, pasaban de 200. Entonces éramos 5 profesores que trabajábamos. Así que ya allí más o menos se estabilizó las cosas y vinieron ya los apoyos, las ayudas. El Sí, problema es que a pues, nosotros no se nos ha apoyado mucho a los yungaños porque éramos muy poquitos. claro, se Éramos salvaron muy poco, 24, pues. 25 familias, nada más que nos habíamos salvado, así como familia. El resto era gente que, bueno, eran yungaínos, pero vivían en la altura, vivían en otros lugares. Y había muchos turistas también que se habían salvado por la época, ¿no? Hay un grupo que se había salvado en el cementerio, por ejemplo, en Claro, sí, Yungay. sí. Justamente ahí, Ellos, cada uno. el director, en esa época, el director técnico del Instituto Geofísico del Perú, estaba con unos científicos japoneses echando gasolina en un grifo que quedaba frente al cementerio, pues ellos estaban para Ah, sí, partir sí. para Caraz y les sorprendió el Ajá. terremoto. Y cuando vieron que se venía el aluvión, que él dice que era una ola como de 60 metros que se rompía sobre Yungay, subieron al cementerio que quedaba pues en una colina, ¿no? Sí, 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 sí. Subieron al primer nivel, el segundo nivel, tercer nivel y pasó y ya no vieron más. Y Ya ahí lo se vieron, salvaron, ¿no? pues ahí se Y salvaron. mucha, Ahora, usted tuvo mucha la gente suerte, usted tuvo la suerte de que su casa y su colegio estaba pues en una zona prácticamente en la frontera del aluvión que llegó, ¿no? al filo, al filo, al Al filo, al filo, filo, claro, al filo. Mucha gente ha muerto por falta de precaución, por desconocimiento de primeros auxilios. Yo claro. agradezco mucho las clases de mi instructor de instrucción premilitar hasta secundaria, e inclusive en la superior, porque los militares nos enseñaban los primeros auxilios. Yo he aprendido bastante de eso. Yo, pues, por ejemplo, hice un círculo, enorme círculo con yeso, con un asfalto al centro para que pueda aterrizar ahí un helicóptero. Y es así que un helicóptero aterrizó el miércoles en la mañana. Y en ese Mire, helicóptero, pues, viendo ahí eso, ya viendo que el despejado se aterrizó. Era un documento, un helicóptero francés chiquito nomás. Nosotros, esa es otra anécdota, cargamos a nuestros enfermos, nuestros otros heridos, cargamos, mientras otras personas, otro profesor con un policía que había, hacían la relación de quiénes estábamos, éramos los sobrevivientes de Aura. Y bueno, cargamos todo, levantó vuelo el helicóptero y no sabíamos. se cortó otra vez, profesor. En circunstancias como esas, es Se ha cuando cortado, no se escucha, profesor, se ha cortado. llamado, acabo de cortar. Se ha cortado, profesor, no se escucha. Terminamos ahora, creo, porque va a ser complicado seguir de esta manera.
Profesor Zico, ¿me escucha? Se ha vuelto a conectar, me parece. Sí, me llamaron y Y se tuve que escucha, colgar. no se ha escuchado, profesor. No le hemos escuchado la última parte, Sí, te estoy lamentablemente. escuchando. Lamentablemente se fue la señal y no le hemos escuchado. ¿Me escucha, profesor? Bueno, esperemos un rato. En todo caso, daremos por terminado pues esta entrevista un poco Sí, extensa. sí, sí. Yo lo estoy escuchando. Sí, lo que pasa, profesor, es que se está cortando. Le Mire, estoy- mire, realmente es para tener por lo menos 2 o 3 entrevistas para que usted nos cuente pues con tanto detalle, tantas cosas interesantes, Lo importantes que mío usted nos es ha dado. una, Lo suyo es como una película realmente que se puede, que ha vivido usted como una experiencia realmente increíble. Mire, yo quisiera de repente comprometerlo para otra entrevista donde podamos extender más esto y le agradezco enormemente su tiempo y esta amabilidad que ha tenido de contarnos a usted todas estas cosas que son importantísimas. ¿Qué le parece si podemos coordinar para el interno para que nos pueda contar la segunda parte, digamos, de esta experiencia que usted ha tenido en el terremoto, en el aluvión que ocurrió con el terremoto de 1970? Realmente muy, digamos, impactante lo que nos narra, su experiencia, y yo a veces me pregunto, ¿no? O sea, usted tuvo la suerte, digamos, de vivir y su familia vivir digamos, en esa zona en Yungay, donde se salvaron algunas personas, pero los que de alguna forma pues han estado ya en la ciudad ya simplemente no tuvieron más alternativa y fallecieron. Profesor Zico, voy a esperar que nuevamente tenga conectividad. Ahí está. ¿Me escucha, sí, profesor? dígame. Sí. Le agradezco mucho su proceso. Vamos a hacer una segunda parte de esta entrevista. Yo voy a coordinar con usted o con el profesor ¿Ya? José Coral Valencia para volver a conectarnos. Le agradezco mucho su tiempo, esta narración que ha sido impactante realmente, muy aleccionadora, y creo yo de que permite también que las nuevas generaciones recuperen un poco, empiecen a tener un poco de la memoria colectiva, que es tan importante para no poder repetir los errores del Otra vez. pasado. Este, Le agradezco mucho, profesor. Y entonces yo coordino con usted para tener una nueva reunión y continuar con su relato, ¿le parece? Correcto, yo no tengo problema, como le digo. Lo mío es largo porque yo la he vivido. Claro, por La he supuesto. vivido y el relato que le estoy haciendo es un relato, sí, digamos, salteado, salteado, salteado. Claro, por Algo, supuesto. Improvisado, no yo se le da preocupe. Muy un interesante. relato Yo voy y el a relato publicar estas entrevistas, voy a publicarlas. Le voy a mandar a usted el link para que pueda ver la primera parte. Y luego programamos una segunda parte donde continuemos con su relato para también ver cómo fue, digamos, la ayuda que llegó de los países extranjeros, cómo ha sido la vida después de esa experiencia tan terrible. Y también sí, sí. cómo se reconstruyó Royungay, ¿no? Que evidentemente fue se cambió de lugar, pero que siempre en Yungay ha habido pues este tipo de fenómenos naturales en siglos antes, y tal Sí, vez sí. y hubo personas también que advirtieron que esto podía ocurrir en muchos años antes del terremoto del 70 y del aluvión de 1962 de Raraírca. Se advirtió que esto podía darse. Así Bueno, es.
Bueno, profesor Ciro, yo me comunico con usted o con el profesor José Coral Valencia para programar una segunda parte de su narración. Le agradezco infinitamente. Ha estado muy interesante realmente. Correctísimo. Y le, ¿cómo se llama? Yo sugeriría que usted escriba algo al respecto, ¿no? Es bien importante dejar ese legado para las generaciones que vienen. Yo he escrito esto y he alcanzado a Enrique Paredes. Él está Sería escribiendo una obra de Yungay, Enrique Paredes, y yo le he alcanzado, porque él fue uno de los yungainos que pasó de la raíz a Yungay, uno de los primeros. Le agradecería que me podría hacer llegar si es que su escrito, profesor. Ya le podría, yo como le digo, tengo una narración de todo esto hecho. Segura, si podría hacerlo a través del Pero profesor ahora, José Coral. A través del profesor José Coral podría hacerlo, por favor. Me agradecería mucho. Me gustaría tener eso y publicarlo, ¿no? Que es importante. Correctísimo. Es largo. Sí, Yo claro le he vivido sí. horas tras horas, he vivido rato más ratos. Y si yo mi carácter hubiera sido de llorón, disculpe la palabra, no se hubiera salvado muchas vidas. Claro. No soy un héroe, pero sí hice lo posible para poder salvar algunas vidas y que Dios me proteja en algo. Como Por le supuesto. digo, Admirable, realmente admirable. A pesar que usted ha perdido ahí pues a sus padres y a su hermana. Pero como no se imagina usted, hemos ¿no? trabajado como no se imagina usted, porque la desesperación de la gente ha sido mucha desesperación. Yo pasé el terremoto del 31, yo estuve en Huaraz en ese terremoto y en Yungay perdí a mi abuela, a 3 hermanos de mi padre, primos, tíos, sobrinos, como 40 familiares perdimos en Yungay. Y en Huaraz murió la hermana de mi madre, su esposo y su hija. O sea, y ese es Todos hemos perdido. Es una tragedia y es un trauma que dura, digamos, esos impactos duran generaciones. Sí. Yo también tengo algunas narraciones que nos hizo un viejo amigo en Puyán y nos dio también al cabo muchas cosas que en realidad nos ha servido también de ejemplo. Claro las que historias se repiten, la naturaleza se repite. Y Le nosotros tenemos agradecería que estar mucho. prevenidos y precavidos para Eso, exactamente. Le agradecería mucho que me haga llegar esos documentos, profesor. Y voy a coordinar con el profesor José Coral para una segunda parte de su narración, ¿le parece? Gracias, está bien, no hay problema, no hay problema. Muchísimas gracias, profesor. Le deseo también mucha salud, muchos éxitos. Al contrario, a usted le agradezco por esta amabilidad que ha tenido de contarnos, de acceder a esta entrevista. Muy amable, gracias. Gracias a usted también, profesor José Coral. José Coral. Gracias. Profesor José Coral, gracias a usted por habernos ayudado en encontrar aquí al profesor Zico. Doctor, ojalá que esto haya servido. Las intenciones, bueno, vamos contactando con otros amigos más para ir desarrollando esto. Si es necesario. Hay varios profesor, amigos. Sí, claro que sí. Le agradecería mucho que el profesor esté acá, Zico, le pueda hacer llegar a usted, a través de usted. Usted me hace llegar los escritos que él ha tenido y las narraciones también de algunas otras personas. Ha sido testigo, ha vivido esa situación. Yo, como le dije, leí algunas memorias que ha escrito y, como se dice, sería interesante que pueda complementar más cosas, ¿no? Y vamos a ir coordinando, doctor Leandro. Muy bien, me hace llegar, por favor, esos documentos y voy a coordinar con usted una segunda entrevista con el profesor Zico. Ya. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por su tiempo. Gracias también a ustedes, muy agradecido por haberme permitido narrarles un poco. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, muy amable.